Buenos días, el tema de hoy es hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, o GH, es producida por las células somatotropas de la hipófisis. Esta hormona proviene de un gen ancestral junto con otras como la prolactina y el lactógeno placentario. Es secretada a lo largo del día, siendo la principal secreción la que se produce a la noche durante el sueño profundo. A pesar de ser una hormona hidrosoluble, posee transportadores, que son los GHBP. Existen dos, los GHBP1 y los GHBP2. Los GHBP1 tienen alta afinidad por la hormona, pero baja capacidad de transporte, mientras que los GHBP2 tienen baja afinidad por la hormona, pero alta capacidad de transporte. El GHBP1 depende del estado nutricional del individuo y es menor cuando el individuo está desnutrido. El receptor de GH es de tipo tirosina quinasa, se activan las JAK2 y entonces se fosforilan proteínas como las MAPK y las STAT. Puede también internalizarse el complejo GH receptor y actuar a nivel nuclear. En cuanto al eje, la liberación de hormona de crecimiento es estimulada por la GH-RH hipotalámica e inhibida por la somatostatina. La GH actúa sobre receptores específicos en distintos órganos, no sobre uno en particular. Puede actuar directamente o a través del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, liberado principalmente por el hígado. Los niveles de GH y de IGF-1 pueden inhibir la secreción somatotropa a nivel hipotalámico e hipofisario. Tanto los IGF como la insulina pueden actuar sobre receptores de IGF o de insulina, aunque tienen más afinidad por el propio. No solo existe la IGF-1 o somatomedina C, sino también la IGF-2, que es GH independiente. Los factores que estimulan la secreción de GH son la arginina, la disminución de los ácidos grasos libres, las hormonas tiroideas, la hipoglucemia, dosis fisiológicas de glucocorticoides. Y los factores que inhiben la secreción de GH son una sobrecarga de glucosa, dosis altas de glucocorticoides y aumento de los ácidos grasos libres. La GH tiene como finalidad producir el crecimiento somático. Sobre los huesos largos va a actuar sobre el cartílago de crecimiento, provocando el crecimiento longitudinal. Los IGF van a actuar sobre el cartílago de conjunción, provocando el crecimiento, la proliferación y la migración celular. Los IGF van a ser los principales responsables de la regulación del crecimiento óseo. La GH va a iniciar la replicación de los condrocitos y estos, a medida que maduran, van a producir IGF. También tiene acciones sobre el metabolismo intermedio, siendo anabólica proteica, lipolítica y estimulando la gluconeogénesis. Los IGF van a ser los principales mediadores de las acciones de la GH en los tejidos periféricos. Estas hormonas tienen transportadores, que son los IGF-BP. Estos IGF-BP van a tener como función limitar la unión de la hormona al receptor, prolongar su vida media y promover o inhibir sus acciones. El principal transportador es el IGF-BP3, que es el más abundante en plasma y es producido en el hígado y dependiente de GH. Los IGF también tienen acciones sobre el metabolismo intermedio, siendo anabólicos proteicos, lipolíticos e hipoglucemiantes, ya que tienen acciones similares a la insulina. Además, van a estimular la síntesis de ADN y promover la proliferación de fibroblastos, condrocitos, músculo liso, células de Sertoli y células de la granulosa. Los IGF y la GH tienen acciones contrarias con respecto al metabolismo de glúcidos. Cuando se secreta GH, en un primer momento se evidencian las acciones insulínicas de los IGF, pero luego de 2 a 3 horas se evidencian las antiinsulínicas
de la GH. Cuando se produce un exceso de GH es debido principalmente a un tumor hipofisario. Si esto acontece antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, se produce una enfermedad llamada gigantismo. Mientras que si ocurre después del cierre de los cartílagos, ya en la vida adulta, la enfermedad se llama acromegalia. Y lo que pasa es que crecen en ancho los huesos y asimismo también los tejidos blandos. Mientras que en el gigantismo crecen en largo los huesos largos. Esta enfermedad puede producir intolerancia a la glucosa. Muchas gracias.